felicidades, María Guadalupe, y pues espero que todavía puedas seguir consiguiendo todavía muchos más. ¿Sí? Muchas gracias, ingeniero. Nada. Sabes que es un gusto. Eso, mamón. También para los maestros, pues es un gusto tener pues, al alumno padre de la patria del año, entonces, pues sí, es algo muy bueno. Entonces, sí, pues. Sí, muchas gracias. Yo le iba a comentar que ayer dijo que la dotación la podíamos comparar con algo para ver si estaba correcta. Así es, la dotación se va a comparar con el consumo. Les dije que ahí va a haber una pequeña variación entre la dotación y el consumo, pero más o menos tendría que haber dado el mismo, ¿sí? Si no les da el mismo, miren, no hay ningún problema, nada más que no sea una diferencia tan grande. No sé si me expliqué. Sí, está bien. ¿Sí? Muchas gracias. Nada, ¿alguna otra pregunta? Ok, entonces, a ver, vamos a continuar con la otra parte. Recuerden que les dije que íbamos a ver hoy el coeficiente de bombeo y el gasto de bombeo y también el coeficiente de regulación, bueno, y la capacidad. Bueno, entonces, recuerden que les había dicho que el tiempo de bombeo ustedes lo podían proponer y que eso se los iba a dejar de forma libre, pero que podían elegir 12, 16, 18 o 24 horas. Entonces, ahí ustedes pueden elegir cualquier hora y a partir de ese tiempo de bombeo es como ustedes van a poder calcular o obtener el coeficiente de bombeo. En este caso, pues yo puedo 12, 16 o puedo tener los 18 horas o 24. ¿Sí? Para eso nos vamos a apoyar en esta tablita. ¿Ven la presentación? No. Se ve Excel. Solo se ve Excel. Okay. Sí, voy. No sé qué tenga ahora Meet que no pueda compartir. ¿Ahora sí? Sí, ya se ve la presentación. Miren, esta es la tabla, igual una tabla que está en los libros del MAPAS, donde se especifica el coeficiente de regulación de acuerdo al tiempo de suministro al tanque, es decir, el tiempo de bombeo. Por eso es importante saber cuántas horas al día vamos a estar bombeando. Entonces, se obtiene, se hace un análisis de demandas para diferentes tiempos de bombeo y es como se calcula el coeficiente. Si recuerdan, el día de ayer yo les había mencionado que el calcular ese coeficiente era muy complicado, por lo que solamente se podía, le recomendaba trabajar con unos ciertos tiempos de bombeo para que eso nos facilitara aún más el cálculo del coeficiente, porque ahorita pues, la finalidad no es de que nosotros sepamos calcular ese coeficiente. Ya en esta tabla vienen algunos valores sugeridos donde ya se hicieron los cálculos dependiendo del análisis de las demandas y se calcula ese coeficiente de regulación, R, así es como se nombra, y se obtiene que para 24 horas un coeficiente R para 24 horas va a ser 11, para 20 horas va a ser 9 y para 16 horas va a ser 19. Ese es un coeficiente, si recuerdan los coeficientes no tienen unidades. Entonces, pues si yo quiero utilizar no sé, un tiempo de bombeo de 12, de 6 horas, por ejemplo, más pequeño, habría que hacer los cálculos para poder obtener ese coeficiente.
que claro, aquí entre más pequeño sea el tiempo de bombeo, es decir, si ya paso de 16 a 10 horas o paso a 6 horas o a 4, este coeficiente de regulación va a ir aumentando. Puede ser que alcance valores de hasta 50, 65, ese coeficiente. Bueno, ¿cómo se hace el análisis de demanda? Se hace una tabla en Excel donde se pone todo el horario, las 24 horas del día, y ahí se va estableciendo en qué horarios existe mayor consumo por parte de la población. Es decir, pues no, a mí la población está pequeñita y yo creo nada más de 8 a 9 y de 9 a 10 hay mayor consumo. Entonces, a partir de eso, tú le dotas del 100% a esa población y de ahí empiezas a hacer tus cálculos, ¿sí? Más o menos a grandes rasgos eso es como se calcula el coeficiente. Como les dije, ahorita solamente vamos a escoger uno de estos tres para facilitar nuestro cálculo. Ya ustedes deciden cuál de los tres, no habría ningún problema por ahorita. Y si eligen, por ejemplo, el de 16 horas, pues sí habría como que especificar de qué horario a qué horario van a suministrar o de qué horario a qué horario va a ser ese tiempo de bombeo. Por ejemplo, aquí se dice que es desde las 5 de la mañana hasta las 9. Entonces, pues si es una localidad donde la gente se despierta a las 6 de la mañana, pues puedo recorrer tal vez este horario, que sea de las 6 a las 10, más o menos para que en la noche pues tengan también agua, ¿sí? Este coeficiente pues nada más va a ser como el que va a regular todo ese análisis de las demandas. Entonces, ahorita, ¿cuál quieren elegir ustedes para el ejemplo? ¿El de 24 horas, el de 20 o el de 16? 24. 24, ok. En este caso son 11. Entonces, nosotros le vamos a poner aquí en tiempo de bombeo 11. Se quedó en la presentación, ¿verdad? Ay, profe, ¿qué hizo? Sí, se pasó en la... A ver si va a correr en serio. ¿Está en Excel? Sí, Sí, Ok, entonces lo que modificó Sí. fue mi tiempo de bombeo. Ay, perdón, me equivoqué. Aquí el tiempo de bombeo dijimos que íbamos a utilizar el de 24 horas, ¿verdad? Y el coeficiente de bombeo pues es de acuerdo a lo que venía en la tabla, que en este caso me decía que era un coeficiente de 11. Entonces ese mismo lo voy a colocar aquí. Creo que es este coeficiente de 11. Entonces, nuevamente lo mismo que hice ayer, lo fijo y eso va a ser el mismo para toda mi tabla. ¿Sí? ¿Se observaron qué hice? sí. Muy bien. Entonces, ya lo único que faltaría, pues sería calcular el gasto de bombeo y la capacidad de regulación de ese tanque, ¿sí? O el gasto de ese tanque, que eso ya lo vamos a hacer posteriormente. Entonces, ahorita su cálculo de la tabla debe ser hasta este coeficiente de bombeo y ya posteriormente pues lo vamos a terminar de llenar estos dos, ya que vayamos viendo más más ejemplos, ¿ok? Y ya que vayamos avanzando. Entonces, ¿alguna duda de cómo llegar hasta aquí de su tabla? en caso de que se escogiera un intervalo, no sé, por ejemplo, 18 o otro que no está en la tabla, ¿se interpolaría o qué se haría? Sí, mira, si fuera, es que no sé si se vea. A ver, cambié ahorita la presentación. Sí, se ve. Sí, sí. Ok. Si fuera un intervalo entre estos tres tiempos de suministro, es decir, 18 o 22 horas,
se podría interpolar. Si fuera menor de 16 horas, ahí ya se tendrían que hacer los cálculos. Existen algunas tablas ya en internet donde te especifican el coeficiente de regulación para un tiempo de suministro al tanque, pero pues eso depende de cada población, no es como de manera general. Estos se consideran de manera general porque son los más comunes. Es decir, estos son aplicables como para cualquier como de población, pero en el caso de que ya sean menores, entonces ahí ya las características van a cambiar, porque si tú le suministras menos tiempo de agua al tanque, quiere decir que tu población pues no tiene tanta agua o no requiere o no tiene tanto consumo. Sí, como una zona muy, muy rural. Entonces, ahí ya, aunque existen las tablas, pues sí tendrías que hacerlo con el análisis de demandas real de esa comunidad. Pero pues si es de aquí en medio se puede interpolar. De igual manera, si les puedo compartir la tabla de lo que vienen para el tiempo de suministro al tanque de tiempos menores y cuál es su coeficiente de regulación para que veamos la diferencia. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahora, si ya tenemos el gasto máximo diario y el máximo horario, les dije que eso nos iba a servir para todo el proyecto. Bien, ahora vamos a ver las obras de conducción y ya a partir de este tema de las obras de conducción, pues ya vamos a empezar a hacer más cálculos que van a ir directos en nuestro proyecto y posteriormente les voy a enseñar a descargar las cartas topográficas porque pues es lo que nos interesa, la topografía de la localidad. ¿Ok? Bueno, obras de conducción. ¿Alguien me puede recordar, por favor, cuáles son las obras de conducción o de dónde a dónde van estas obras de conducción? Jóvenes. ¿No me escucharon? ¿No? Sí. Profe, son las de la que se encarga de transportar el agua o la captación de agua de un lugar a otro. Sí, pero ¿de dónde a dónde? Sí, No son sé. esas obras, pero Por ejemplo, Esto puede ser de un tanque elevado, ¿no? Pues pueden estar desde... a ver, uno por uno, De un tanque elevado hacia las casas. hacia las casas. Yo, profe. Sí, a ver. Pues es la fuente de abastecimiento hasta el lugar de destino. Ajá. Eso es lo que dijo el Dani, me ganaste, Dani. Exacto, muy bien. Estas obras de conducción son tuberías o canales en algunos casos abiertos o canales cerrados, dependiendo de la obra que nosotros estemos haciendo y del proyecto en general. A veces conviene más que sean canales abiertos, a veces sean más que sean canales cerrados o que sean tuberías. Las obras de conducción, como lo dijo su compañero, son las tuberías o las obras que se requieren solamente de la fuente de abastecimiento, ya sea a la potabilizadora o al tanque de almacenamiento. Toda esa longitud, que muchas veces puede ser corta o muchas veces puede ser una longitud demasiado grande, todas esas obras que se hacen en cuestión de tuberías, de excavación,
algunos colocan algunos muros de mampostería para anclar ahí mismo los tubos y no tengan movimiento. Todo eso es una obra de conducción, pero solamente conducción se le llama a las obras que van del punto de captación al tanque de almacenamiento o a la potabilización. Ya de ahí la potabilización a las casas, ¿cómo se le llama a eso? Esa sería la red de distribución. Ajá, esa es la red de distribución, ¿sí? Que pues ya es para distribuir el agua potable. Eso lo vimos cuando estaba la imagen, ¿se recuerdan de un río que pasaba al lado de una comunidad y tenía el tanque elevado en la parte alta? Bueno, un tanque en la parte alta y ahí venía especificado, les dije cuáles eran las obras de conducción y les expliqué cuál era ya la red de distribución. ¿Sí? Entonces, para que no se me confundan, aquí vamos a hacer unos cálculos. Cada quien va a determinar de dónde va a tener su fuente de abastecimiento y dónde va a colocar, en este caso, la potabilizadora o el tanque de almacenamiento. Entonces, estas obras se requieren para conducir o llevar el agua captada, pues ya desde la fuente al almacenamiento, y después ya la redistribución pues es otra cosa independiente, ¿sí? Se puede realizar, como ya lo habíamos mencionado también y me adelanté un poquito, puede ser por gravedad o por bombeo. Les dije que el mejor de los casos va a ser cuando se tiene una conducción por gravedad, porque no se requiere gasto eléctrico ni mucho menos algún gasto de mantenimiento a las bombas. Ustedes saben que siempre que una bomba está funcionando no falta que le pase a la bomba, entonces se descompone y hay que generar un presupuesto para que lo puedan arreglar, y por eso la mejor forma de hacer una conducción y una red de distribución es por gravedad. Y también los cálculos que se hacen para esta obra de conducción son mucho más sencillos cuando se hacen por gravedad que por bombeo, porque por gravedad nada más hay que cuidar las pérdidas, la línea piezométrica y la energía. Y cuando es por bombeo, pues hay que hacer un presupuesto para saber cuánta energía eléctrica va a requerir y qué tan costoso va a ser, ¿ok? Entonces, si es por gravedad, se emplean tuberías, canales abiertos o cerrados, y si es por bombeo, pues nada más se van a utilizar puras tuberías. Ahí no tiene otra opción de que pueda ser en canales abiertos o cerrados. Nada más puede ser pura tubería. Son algunas de las condicionantes. Entonces, pues la conducción por gravedad, aquí se presenta un esquema de forma general con algunas características importantes que hay que analizar. Y pues aquí se caracteriza si yo utilizo un canal abierto o cerrado, el agua va a escurrir a la presión atmosférica, entonces no va a requerir pues nada, solamente va a ir escurriendo por sí sola, y la elección del tipo de obra depende pues de la disponibilidad del agua de la fuente, el clima, la topografía, porque si está muy plano, pues no voy a poder hacer una conducción por gravedad. Y también la constitución geológica del terreno. Es importante como analizar esa parte, ¿sí? Se requiere también que las pendientes sean pequeñas. Si yo tengo un lugar muy accidentado, pues ahí habría que también hacer una conducción por gravedad, pero también habría que analizar que en varios puntos habría que poner algunos rompedores de energía para disminuir la velocidad y la presión también del agua. Entonces, este esquema es el esquema general, por así llamarlo, de una conducción de gravedad. Pueden observar que aquí al inicio tengo mi captación y hasta acá a la otra orilla tengo mi tanque de almacenamiento. Pudiera ser, aquí podemos imaginar que la población pudiera estar aquí abajo. Entonces, me conviene tener este tanque de almacenamiento en este lugar
para de aquí ya poder distribuir por gravedad a mi población. Entonces, lo que yo voy a obtener de mis cartas topográficas, ustedes de cada uno de sus lugares, de sus comunidades, va a ser algo como esto. Me va a indicar las curvas que, ¿cómo se llama? Pues es la curva de nivel que se tiene. Aquí, como pueden observar, tengo un túnel donde va la tubería. ¿Por qué? Porque aquí tengo pues un pequeño cerrito, un monte, o no sé cómo definirlo exactamente en este lugar. También existen unos puentes donde también tienen que cruzar toda la tubería y algunas otras características como los registros, como algunas llaves que también hace que esas válvulas o esas llaves me permiten retirar el aire de la tubería para evitar también mayores presiones. Entonces aquí nada más hay que ir jugando con todas nuestras curvas de nivel para saber por dónde hay que ir pasando toda nuestra tubería. En este caso pueden observar, si esto es por gravedad, entonces la captación tendría que estar más arriba que mi tanque de almacenamiento, ¿cierto o no? Sí. Sí. Ok. Entonces, se cumple primeramente que sí es una conducción, porque solamente voy de la captación al tanque de almacenamiento. Segundo, hay que verificar la topografía. Si es por gravedad, mi obra de captación tiene que estar más arriba que el lugar, la altura del tanque donde yo lo voy a colocar, mi tanque de almacenamiento. Podemos observar aquí en la parte de abajo que va a ser el tanque. Este es mi perfil y este va a ser mi planta, ¿sí? Entonces, el tanque de almacenamiento está en este lugar. Podemos observar la cota que es 732 del tanque. Aquí es 732. Entonces, habría que analizar en qué nivel está la fuente de abastecimiento, ¿sí? Mi captación o el punto de abastecimiento. Podemos observar que está como por esta curva de nivel, más o menos entre estas dos, ¿no? Entonces checamos más o menos en qué nivel está y podemos observar que está en la 746. Entonces sí, efectivamente está por arriba de mi tanque, o sea, sí está más alto. Se podría decir que sí está más alto mi captación que mi tanque. El único que fui llevando fue buscando la cota de esa curva de nivel. Aquí, si ustedes pueden hacer las curvas de nivel, recuerden que las pueden proyectar o calcular a cada metro, a cada 2 metros, a cada 5 metros, dependiendo de la obra civil que ustedes estén realizando. En este caso, en este proyecto en especial, se solicitaron curvas de nivel a cada 2 metros, por eso va de 732, 734, 736. Entonces, ya una vez de que nosotros descargamos nuestras cartas topográficas y que las tengamos en ArcMap para obtener todas estas curvas, pues habría que buscar dónde tenemos nuestra captación y dónde vamos a poner o a colocar nuestro tanque. Si la población, imaginemos que de este ejemplo fuera aquí, estuviera en esta parte de aquí, pues entonces este tanque me convendría colocarlo en este lugar, ¿sí? Para distribuirla por gravedad. ¿De qué va a depender que sea por gravedad o que sea por bombeo? Pues primeramente va a ser de la topografía del lugar, como ya lo hemos mencionado anteriormente, y es algo de lo más importante que se debe de cuidar, la topografía. Si mi sitio es totalmente muy plano, que no podamos poner una conducción ni una red de distribución por gravedad, pues entonces no habría forma de poderlo hacer por gravedad, al menos de que si la población está al mismo nivel que este tanque, ¿por qué no mejor este tanque de almacenamiento lo pongo como un tanque elevado que supere los niveles de la población? Y entonces sí, puede ser por gravedad. O sea, ahí habría que analizarlo.
No, este es un tanque superficial, es decir, está a nivel de la superficie, pero a lo mejor así conviene en este caso. Si mi población estuviera a este mismo nivel, pues entonces yo implementaría alguna otra obra para que me saliera mucho más barato. ¿Okay? ¿Preguntas? Ninguna, ingeniero. Ok. Entonces, hablando ya de los canales abiertos y cerrados, no me voy a meter tanto, ya todo esto ustedes lo saben más cuando llevaron canales. Depende aquí de si es un canal cubierto, la demanda va a ser mayor de inversión, porque pues hay que hacer el canal y aparte hay que cerrarlo, ¿sí? Entonces, eso sería o generaría un costo mayor de inversión. Pero por otro lado, pues ayuda porque eso evita que tenga contaminación, es decir, que pues, los animales, que la misma residuos sólidos de la población o de las partes altas se vayan acumulando en ese canal. Si fuera abierto, por ejemplo, se fuera acumulando y eso lograría que mi agua pues ya no fuera de buena calidad y ya no la pudiera usar para ser agua potable. Entonces, el mejor de los casos es que se utilice un canal cerrado, pero pues eso va a generar pues mayor inversión. Por lo que prácticamente todos los proyectos, en todos los proyectos de agua, de abastecimiento de agua potable, siempre se utilizan tuberías. Lo general siempre se van a utilizar tuberías en todos los proyectos porque eso reduce los costos y también me genera en cuanto a energía, presión y la línea piezométrica, pues mucho más estabilidad para mi proyecto, ¿sí? Que se pueden ir moldeando poco a poco y en este caso los canales, pues sería más complicado. También para mantenimiento, pues es mucho más fácil una tubería, darle mantenimiento a una tubería que a todo un canal. En el canal tendríamos que poner algún tipo de compuertas que se pueda cerrar para que no circule el agua y poder darle mantenimiento a una parte o a una longitud, una sección del mismo canal que esté dañado y sea mucho más complicado. Aparte de que si es un canal cerrado, imagínense, o sea, tendría que meterse o introducirse una persona adentro del canal para poder darle mantenimiento y quién sabe qué longitud tenga que recorrer para darle ese mantenimiento. Y en una tubería, pues si es pues, de conducción, algunas veces estas mismas tuberías de conducción sí pueden ir superficiales, no necesariamente tienen que ir pues sí, subterráneas. Entonces, pues sí es mucho más fácil para el mantenimiento. Bueno, entonces, todo esto hay que analizarlo, saber si nuestros cálculos van a quedar bien y comprobar ya matemáticamente que el lugar donde yo tengo mi captación y donde yo quiero colocar mi tanque de almacenamiento son los lugares correctos para todo mi proyecto. Entonces, para eso voy a ocupar algunas fórmulas. Primero, la fórmula de la continuidad para calcular el gasto, que es el gasto igual al área en metros cuadrados por la velocidad. Ya en alguna de las clases ya habíamos mencionado esta fórmula y habíamos dicho que a partir de esta fórmula, si yo tengo el gasto y tengo la velocidad, puedo calcular el área que requiero para tener ese gasto y esa velocidad. O de igual manera, si tengo si tengo el gasto y tengo el área, puedo yo calcular la velocidad con la que va a tener ese gasto. También vamos a tener la velocidad, si yo no la puedo obtener, puedo obtener con esta fórmula de la velocidad de Manning, ¿sí? Que es velocidad es igual a 1 entre n por r por h a la 2/3 entre s a la 1/2. Y entonces aquí ya sabemos que el RH pues, sería el radio hidráulico
de la sección que estemos utilizando y n va a ser el coeficiente de rugosidad, que es como todos los coeficientes, pues no tiene unidades. Y para eso, pues vamos a utilizar estos valores de n. Ya más o menos creo que ustedes se los saben, los utilizaron, creo que era hidráulica de conductos a presión y en canales. Entonces aquí nos da ya algunos valores establecidos para el coeficiente de rugosidad. Si es para canales en tierra, rectos y uniformes, pues es de 0.025. Y ya dependiendo del tipo de material, pues esta n va a ir variando. ¿Ok? Y la S, ¿qué es la S? ¿Alguien me puede recordar, por favor, qué es la S? La pendiente del canal. Exacto, la S es la pendiente del canal. También se analiza con respecto a la topografía que ya vimos anteriormente, pues esa S. Entonces todo esto hay que comprobarlo con esas fórmulas y no son las únicas. Si ya esas son tuberías, a ver, una pregunta. Aquí estas fórmulas, me faltó explicarles, estas fórmulas serían para cuando yo estoy utilizando los canales, ya sean abiertos o cerrados. Si yo voy a utilizar ya algunas tuberías, pues tendría que utilizar estas fórmulas, ¿sí? Para calcular el diámetro, primeramente me interesa a mí saber cuál es el diámetro de la tubería y eso es de lo que más directo va al costo. ¿Sí? Entre más grande sea el diámetro de la tubería, pues más inversión va a requerir. Por eso siempre hay que cuidar que el diámetro que nosotros estemos utilizando en nuestro proyecto siempre es el correcto. Es decir, que ese diámetro no es el menor, ni va a ser, ni esté tan sobrado, porque cuando esté sobrado, aparte de que voy a generar un mayor gasto, ¿qué creen que pase con esa tubería que es un diámetro muy grande y no lleva tanto gasto? Pues vas a gastar más porque es más metal, más material. Más material, ajá, eso sería un problema, ¿sí? Sería el primer punto. ¿Qué otro punto creen que me vaya a afectar que yo coloque un diámetro de tubería mayor que al que debería de ser? Vas a La requerir una velocidad. bomba. La velocidad, ajá, la velocidad, y con la velocidad que también vaya incluido. Vas a El necesitar una gasto. mayor bomba y vas a generar mayores pérdidas por fricción. También sería la potencia de la bomba. Exacto, lo que dijo el compañero, mayor pérdidas también por fricción y también la presión. Sí, la presión también se va a ver afectada cuando yo coloque una tubería muy grande en cuestión de diámetro y que no va totalmente lleno, ¿sí? Entonces, siempre se debe de colocar el diámetro correcto y es por eso que vamos a hacer nosotros todo el proyecto. Ahí todos los cálculos en base a estas fórmulas es conforme nosotros vamos a ir calculando el diámetro el diámetro correcto para esa conducción y para esa redistribución. Entonces, si me hacen favor de anotar esas fórmulas, ¿sí? Porque las vamos a ir ocupando. Pues para que las analicen, las vayan viendo los datos que necesitamos y ya después vamos a ver dónde las vamos a utilizar. ¿Ok? Entonces, estas dos las puedo utilizar para el cálculo del diámetro, aquí teniendo el gasto, teniendo también los coeficientes o el coeficiente y la pendiente. El otro sería nada más teniendo el gasto y la S, pues ya habíamos dicho que era la pendiente, solamente sería el nivel topográfico entre la longitud de la línea de conducción. Esa longitud de la línea de conducción va desde donde yo tengo la captación
hasta donde tengo mi tanque de almacenamiento. Y las pérdidas, de igual manera, las puedo calcular, que prácticamente es lo mismo. Se puede expresar de esta manera o se pueden expresar de esta manera. ¿Sí? La más sencilla es K por la longitud por el gasto al cuadrado, donde K lo voy a calcular de esta manera. Así que sería 10.3 por el coeficiente al cuadrado entre el diámetro a la 16 tercios, que es prácticamente pues, lo mismo de acá. ¿Sí? Nada más es como sustituir ese valor de K aquí y por eso me queda de esta manera. Y ya si es un canal, pues solamente voy a utilizar estas dos. Y ahí de igual manera se queda de forma libre para que ustedes decidan qué es lo que quieren trabajar. La recomendación que yo les doy es que sea por tubos. Sí, que todo sea por tubo en lugar de canal. Ya ¿ya anotaron las fórmulas? Ok, yo me Ya casi. espero. Esperen un minutito más. Sí, claro. Un momento, por favor. ¿Ya puedo continuar? Sí. Sí, profesor. Bueno, ahora para determinar la elección del diámetro, recuerden que solamente estamos hablando ahorita de la línea de conducción, ¿sí? Hay que tomar el diámetro mejor posible para que no me genere o incremente los costos. Entonces siempre vamos a tomar el diámetro comercial superior al que estamos calculando. Esto por cuestiones de sobredimensionamiento y también porque no lo podemos reducir ni va a haber alguna tienda que nos pueda dar un diámetro que no es comercial. ¿Sí? Entonces ya los diámetros ya están muy bien establecidos y hay que adaptarnos a ese diámetro comercial. Entonces también si es necesario se ajustará a revisar las pérdidas por fricción y la velocidad. Entonces prácticamente todo eso es lo que nosotros vamos a hacer para analizar nuestro diámetro y obtener o definir cuál es el diámetro que nosotros vamos a utilizar para la línea de conducción. Les voy a pasar también una tabla donde vienen ya los diámetros comerciales
existen en las diferentes tiendas que suministran tuberías para que sepamos a cuál diámetro inmediato superior nos podemos adaptar. Porque si yo en mis cálculos obtengo un diámetro de 6.5 y digo, bueno, el inmediato superior va a ser el 7, pero ¿qué tal si no hay diámetros comerciales de 7 pulgadas? Pues entonces ya estaría mal. Por eso en la tabla que yo les pasaría, se basarían para que si mis cálculos me están diciendo que yo obtengo un diámetro de 6.5, pero el inmediato superior comercial es de 9, pues entonces tendría que poner el de 9 pulgadas. ¿Ok? A eso es con lo que me refiero con el diámetro comercial inmediato superior. Es decir, que yo lo puedo encontrar en la tienda fácilmente. Y lo que hay que cuidar, o lo que más me va a afectar para la elección del diámetro, va a ser todas las líneas, tanto la línea de energía, la línea horizontal, la línea piezométrica, para determinar ese diámetro, porque a partir de ahí yo voy a calcular pues, las pérdidas que voy a tener dependiendo de la pendiente y también la elevación de los puntos que yo estoy analizando. En este caso estoy analizando el punto de captación y el punto donde yo tengo mi tanque, ¿sí? Mi tanque de almacenamiento. Entonces, esa carga disponible que yo voy a tener en esta longitud, puede ser 100, 200 metros o mucho más, es la diferencia de elevación entre la obra de captación y el estanque o el tanque de almacenamiento. Y en el perfil de la línea de conducción se traza el curso de la línea piezométrica, cuyo final va a coincidir con la superficie libre del agua. Entonces, esa línea piezométrica siempre va a terminar en la superficie libre del agua, es decir, hasta el nivel máximo del tanque de almacenamiento donde yo voy a estar almacenando toda mi cantidad de agua. ¿Sí? Y esa línea va a venir desde donde estoy captando mi agua potable. Recuerden, estamos trabajando ahorita, todo esto de la elección del diámetro va a ser para cuando estoy utilizando los tubos. ¿Sí? Si yo utilizo canales, pues hay que hacer otras características o otros cálculos aparte, que yo a eso sí no se los voy a enseñar, porque en teoría todo eso de canales, pues ustedes ya tuvieron que haberlo visto en la materia de canales. Sí, por eso ahí no se, en este programa o en esta materia no se enseña lo de canales. Bueno, entonces lo que me interesa pues es todas estas líneas que quede exactamente en la superficie libre del agua para yo poder calcular. Pueden observar que tengo una H y también tengo la velocidad al cuadrado entre 2G y tengo la presión entre la densidad del agua. ¿Saben a qué? Si yo junto todo esto, se forma una fórmula que sería la fórmula de ¿qué? ¿Alguien se la sabe? Ecuación de la energía. La ecuación de la energía, ajá. Muy bien. ¿Y cómo es la ecuación de la energía? Es altura más carga de velocidad más carga de presión más las pérdidas locales. Ajá. Muy bien. Entonces, pues todas esas fórmulas, pues es la que vamos a utilizar para determinar nosotros la elección del diámetro. Muy bien. Sí están poniendo atención y sí se saben las fórmulas. Entonces, para el buen funcionamiento y la protección de la línea, de toda la línea de conducción, pues también hay que instalar algunos accesorios para que no vaya, como ya les había mencionado, no me vaya a perjudicar toda la tubería. Y también aquí yo estoy garantizando el buen funcionamiento y aparte también estoy garantizando que el mantenimiento de toda esa línea de conducción
no va a ser tan frecuente, ¿sí? Que va a requerir pues, mucho tiempo para que esa línea de conducción requiera una obra de mantenimiento y eso me va a reducir los costos, ¿sí? Lo que más se utiliza van a ser las válvulas de admisión y expulsión de aire, sobre todo en los perfiles o en los puntos más altos o a cada 1 o 1.5 kilómetros. Esto estamos hablando de cuando la línea de conducción, desde la captación hasta donde tengo mi tanque, esa longitud es demasiado grande. Y cuando ya supera los 2 kilómetros, tal vez. Si son 200 metros, 300 metros, pues tal vez no requiere tanto una válvula, ¿sí? Porque no va a afectar tanto el aire dentro de la tubería. Entonces, que se ve aquí, pues es una válvula de aire y el diámetro también se determinará según el gasto que vaya en esa tubería principal y la presión de trabajo en el punto en el que se instale. Entonces, se busca el punto donde pueda tener mayor presión y es lo que se va a ir sacando pues el aire para que disminuya. ¿Qué es lo que voy a garantizar o qué es lo que va a pasar si yo expulso el aire de esa tubería? ¿O por qué voy a poner yo una válvula de aire a cada 1 kilómetro o a cada 1.5 kilómetros? Para evitar el golpe de ariete. ¿Cuál es el golpe de ariete? Que haya sobrepresión y subpresión en la tubería, ¿no? Ajá, correcto. Entonces, si yo expulso el aire, voy a garantizar o estoy logrando que no va a tener un golpe de ariete, ¿sí? Sobre todo donde existen cambios de pendientes bruscas o también después de un punto alto. Entonces, por eso es importante que también ustedes puedan especificar ahí en su línea de conducción si es mayor si es mayor a 1 kilómetro, pues que lo tengan contemplado que debe de llevar una válvula de aire para poder expulsar ese aire y puede evitar problemas de presión más adelante. ¿Okay? Bueno, y también en algunos casos se puede colocar algunas cajas rompedoras de presión o que también en otros lugares se les conoce como, dependiendo del tipo, como reductores de energía o de velocidad. Si lo que hacen es bajar la presión, van reteniendo todo el gasto y eso también hace que la presión sobre esa canal o esa tubería también vaya disminuyendo, ¿sí? Bueno, y las cajas rompedoras pues son cuando se utilizan cuando los desniveles son fuertes y van más allá de los 50 metros y se pueden intercalar en estas tuberías estructuras que ponen en contacto con el agua y la atmósfera, ¿sí? Entonces, lo más común son las válvulas de aire más que las cajas rompedoras de presión, porque estos requieren un poquito más de inversión. O sea, hay que construirlas, hay que crear concreto y todo eso para hacer las cajas rompedoras. Entonces es mucho más fácil poner una válvula reductora de presión o de aire que me puede evitar toda esa presión. ¿Okay? Y bueno, entonces ya sabiendo todas las fórmulas, sabiendo qué es lo que yo debo de contemplar, qué es lo que yo debo de analizar, pues tenemos que hacer esto para nuestro proyecto. Aquí les voy a explicar el ejemplo de la obra de conducción por gravedad y me da unos datos. En este caso, el dato es el gasto máximo diario, que son 120 litros por segundo, una longitud de 3,000 metros, una
diferencia de altura, en este caso h, de 30 metros, y un coeficiente de rugosidad de 0.010, ¿sí? Y me pide que determine el diámetro necesario para las características dadas. ¿Para qué características? Pues para las que ya me están dando aquí. Podemos ver el dibujo, el esquema. Tengo mi fuente en esta parte alta, más o menos que está a 1500, y en esta parte baja voy a tener mi tanque de almacenamiento que tiene una elevación de 2470. Entonces, por eso se dice que la diferencia son 30 metros. Aquí debo de tener la línea estática, la línea pesométrica, y verificar pues que el diámetro que yo estoy proponiendo o el que yo voy a determinar sea el correcto. Entonces eso habría que analizarlo. Son 3000 metros, pues es una longitud bastante grande. Ahora, este ejemplo lo vamos a resolver, yo creo, la próxima semana. Me gustaría primero, de igual que lo hicimos con la tabla, si es posible, que primero ustedes pudieran encontrar los puntos de su localidad, las elevaciones donde ustedes van a colocar o donde tienen la zona de captación y donde van a colocar el tanque de elevación. Para eso vamos a ir por partes. Ahorita primero hay que descargar qué necesitamos para saber las elevaciones. Una carta topográfica. Una carta topográfica. Bueno, pero como el maestro todavía no nos ha enseñado a descargarlas, pues cómo las vamos a obtener, ¿verdad? Bueno, entonces aquí les voy a mostrar igualmente cómo descargar las cartas topográficas de un sitio. Nuevamente, sí ven la pantalla, ¿verdad? Sí, sí se ve. Ok. Voy a entrar en INEGI. Ay, INEGI. Esto ya se los había explicado. Entro a INEGI, pues tengo yo la pantalla principal, toda la información que me da INEGI. Ahorita ya no me interesa la población ni los censos. Entonces, pues se puede decir que en el segundo apartado, donde vienen todas las tres columnas, las listas, vienen varios puntos importantes que yo puedo verificar. Ahorita lo que me interesa y a donde voy a entrar va a ser al mapas. Y donde dice mapas es la quinta opción de la primera columna. Voy a entrar a mapas, voy a dar clic aquí y me va a abrir esta otra ventana. Y aquí me dice todo lo que tiene en esta opción. Dice que tiene topografía, tiene relieve continental, relieve submarino y pues todo lo demás, el uso de suelo y vegetación, edafología y geología. Ahorita me interesa pues la topografía. Voy a dar a la topografía y ya me da una pequeña descripción de lo que es la topografía y de lo que yo voy a obtener aquí. Entonces también me da en la parte de arriba varias opciones, un mapa, descargar, documentación, publicaciones o herramientas, y también viene un mapa. Aquí yo le voy a poner, en este caso, ¿cuál quieren que busque? Primero voy a buscar un municipio. Voy a poner Paracho. ¿Sí? Yo nada más le escribo Paracho, le doy buscar y me aparecen estas 5 opciones. Dice que si busco el municipio o la localidad, aquí le doy en Paracho de Verduzco. ¿Okay? Ya yo me acerco. Y si ven, me lo indica de color rosa todo lo que es Paracho. En este caso, solamente me está dando la cabecera de Paracho. ¿Sí? Lo que me interesa, ¿qué estamos buscando?
La carta topográfica. La carta topográfica. La carta topográfica por lo general siempre está 1 a 50,000. Entonces para eso le voy a dar aquí en las escalas. Si ven aquí tengo 4 escalas. Entonces voy a seleccionar la de 1 a 50,000. Y pueden observar que me generó una línea en color negro aquí. Si yo me alejo un poquito, pues ya tengo dividido todo por pequeños cuadros. ¿Sí? Bueno, y ahora, como yo, todo este cuadro que me está seleccionando aquí, o el cuadro donde yo tengo paracho, eso va a ser una carta topográfica. Lo que voy a hacer es darle clic en cualquier punto y se pone en color negro, en color rojo, perdón. Y ya en la parte de abajo me pone una lista de toda la información que tiene ese cuadro, que en este caso, este cuadro es una carta topográfica. Y aquí me dice la clave de la carta topográfica, el título, también la escala, como yo seleccioné 1 a 50,000, pues me va a dar esas escalas, la serie y la edición o el último año en que fue modificada esta carta. Si recuerdan, les dije que teníamos un problema al utilizar las cartas topográficas. ¿Recuerdan cuál era ese problema? Aparte, sí, que en un municipio puede haber hasta 3 cartas topográficas y habría que unirlas. Sí, pero no, eso es con respecto a las cartas del municipio, pero yo me refiero a las cartas en general. Les dije que pues ahorita para fines de la materia íbamos a utilizar las cartas, pero lo que más se recomendaba era hacer un levantamiento topográfico real. ¿Por qué? Porque no están actualizadas. Sí, exactamente, porque no están actualizadas. Pueden darse cuenta, por ejemplo, de la última carta que tengo se hizo en 1977. Después se modificó hasta 1999. Entonces, ¿cuántos años pasaron? Y luego la última modificación fue en el 2013. Estamos en el 2020, ya pasaron 7 años. Entonces, imagínense pues todo lo que pudo haber modificado o se pudo haber modificado de esa carta topográfica. Entonces, pues aquí nos dan las opciones de los tipos de archivos que me da. Si yo descargo la de 1999, es la que más información tiene PDF, tiene un GIF, un archivo en TIFF, un archivo shape, ¿sí? Y un GeoPDF. Entonces aquí lo que nosotros utilizamos va a ser el shape, ¿sí? Entonces aquí yo tendría que darle descargar y ya me va a descargar un archivo comprimido con toda la información de esta carta topográfica. A ver, vamos a ver, le damos a abrir y tiene 3 carpetas. Conjunto de datos, diccionario de datos y metadatos. Entonces aquí vean todo lo que contiene. Si yo entro a la primera, que era la de conjunto de datos, pues viene una serie de datos que a mí me van a servir para poder analizar esa carta topográfica. Vienen unas áreas de cultivo, algunos acueductos, algunas calles, algunos caminos, cementerios. Es todo lo que tiene en esa carta topográfica. Toda la información que va a tener, ¿sí? Entonces, eso es lo que van a tener que hacer para sus comunidades. Ahora, aquí yo solamente le puse, en este caso, pues sería la cabecera municipal. ¿Qué es lo que va a pasar si yo quiero solamente una comunidad? Hago exactamente lo mismo y nada más voy a colocar el nombre exacto
de la comunidad que estoy buscando. Por ejemplo, voy a ver si sale. No me sale. Ok. San Francisco de los Reyes es una comunidad del municipio de Tlalpujagua. Entonces, pues yo también coloqué el nombre y aquí ya me va a seleccionar dónde está San Francisco. ¿Sí? Es todo esto. Todo esto que está en color rosa. Ese es San Francisco. Y Tlalpujagua está aquí. Esta es la cabecera municipal y el municipio es como todo esto. Entonces hago exactamente lo mismo. Le doy la escala, unos 50,000. Y pues afortunadamente queda solamente en una carta, que sería esta de aquí. Le doy clic y pues ya me vengo abajo para poder descargar la información. Pueden darse cuenta que esta está más actualizada. Vean, esta, la última edición la tienen del 2015 y la que verificamos hace un momento era del 2013. Inclusive esta también tiene más tipos de archivos que los puedo descargar para analizarlos. Entonces así es como tendría que hacerlo. El problema es cuando si yo tengo una comunidad no quiero funcionar ahora. Si yo tengo una comunidad que queda en medio de dos cartas, a ver, vamos a ver, Morelia, por ejemplo. En el caso de Morelia, miren cómo la punta queda en otra carta. Estos pedacitos están en otra carta. Entonces aquí tendría que descargar. Si alguno de ustedes, su comunidad queda en medio de dos cartas o de tres, pues habría que descargar las tres cartas topográficas para posteriormente unirlas en ArcMap o en ArcGIS o en el programa que yo voy a utilizar para analizarlas. Sí puede ser que inclusive en algunos casos mi municipio estén aquí entre 4 cartas topográficas y habría que descargar las 4. Por ejemplo, si yo trabajo con Charo, imaginemos que estoy trabajando con la cabecera municipal de Charo, pues aquí tendré que descargar estas 2 cartas topográficas y después unirlas para sacar, pues ahora sí, la topografía de toda la cabecera municipal. ¿Ok? ¿Preguntas de cómo descargar las cartas topográficas? Jóvenes, no se me duerman. No, profe, todo bien. ¿No? ¿Todo bien? No, todo bien, profe. Todo bien, Inge. Bueno, a ver, entonces, ahorita lo que queda de clase los voy a dejar para que trabajen en eso, para que descarguen las cartas topográficas y las puedan buscar. Quiero que cada uno busque sus cartas topográficas y quien tenga el caso, o bueno, yo creo que lo hacemos igual para todos. A ver, déjenme pensarlo.
Sí, miren, quien en su comunidad esté entre dos cartas topográficas, me manda un correo, por favor, para así, yo empezar a trabajar con eso. Y ya la clase de la semana que viene, en este caso la del miércoles, ya todos deberían de tener su carta topográfica para ir obteniendo las curvas de nivel con ArcMap. Y hacemos lo mismo que con la tabla de Excel. Aquí yo les explico cuáles son los procedimientos que tienen que hacer y ustedes en su computadora lo van haciendo para ir paso por paso para que todos vayamos juntos, ¿sí? Ya posteriormente de que tengamos las curvas de nivel, ahora sí, en la topografía, pues entonces ya veríamos el ejemplo y ustedes también ya determinarían o calcularían su ejemplo de su comunidad. ¿Les parece? ¿Está bien, ingeniero? Sí, profe. Ok, muy bien. Entonces, pónganse ahorita a descargar las cartas topográficas, por favor, de sus comunidades y la información que tengan. Puede ser que si mi comunidad es rural, puede ser que solamente la única carta que pueda encontrar sea la de 1970 o la de 1999. No importa, de todos modos descarguen esa carta topográfica, no vayan a decir que vayan a pensar otra cosa, ustedes descarguen esa carta y con esa carta trabajan, ¿ok? Que puede hacer que ya esté un poquito modificada las calles, pues sí, pero pues si no hay otra opción, pues habría que trabajar con lo que tenemos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, ingeniero, todo claro. Muy bien, entonces, para que vayan con respecto a su trabajo, no lo tengo aquí. No tengo el del proyecto que les mostré la vez pasada. Se los muestro la próxima clase para que vayamos viendo qué es lo que van a ir entregando. ¿Sale? Entonces, a ver, déjenme pasar lista. ¿Dónde está? Aquí. Arturo Alejandro. Presente, ingeniero. Okay. Arturo Coronel. Presente. Brian Alberto. Presente. Carlos Omar. Presente. Cecilia Guadalupe. Presente. Daniel Ulises. Presente. Fernando David. Francisco Duarte. Francisco Duarte. Presente. Okay. Heriberto García. Presente. Y Manuel Vargas. Presente. Jonathan Gómez. Presente. Y José Daniel. ¿Esquivel o Luquín? Luquín, perdón. Sí, José Daniel Luquín. Presente. José María Guzmán. Liliana Presente, Montserrat. Liliana Montserrat. Presente. Luis Diego. Presente. Presente. Luis Fernando. Presente. Marco Antonio Villa. Presente. María Guadalupe. Presente. Néstor Alvarado. Presente. Rafael Rodríguez. Presente. Raúl. Presente. Roberto. Presente. Rosa Hilda. Presente.
Ventura. Ventura. Ok. Víctor Manuel. Presente. Wilfrido Bautista. Presente. Kenia. Kenia está teniendo problemas para conectarse. Ok, gracias. Edimo. Presente. Gabriel. Yesenia. Presente. Presente. Juan Manuel. Y Juan Manuel Martínez. Presente. Y Kevin. Kevin Hernández. Presente. Ok. Ya está. ¿Sí me puso asistencia, profe? Sí. Profe, falté yo. Ingeniero, Soy el otro no, José Daniel. recuerda que le dije que hay dos compañeros Ah, conmigo. Sí. A ver. Son Alexis Salvador. Primero, Ok. uno, por favor. Primero José Daniel. Sí, soy José Daniel Esquivel. Ajá. Creo que no me mencionó a mí. Sí, no. Gracias. Ahora sí, Marco Antonio. Es que aquí están dos compañeros conmigo, que son Alexis Salvador